Hola Gerson, sí, perfecto. ¿Cómo están muchachos? ¿Cómo les va? ¿Me escuchan bien ahí? Sí, perfecto. Listo. Ahí estoy haciendo la grabación para que al final les quede también como para repasar o para hacer los ejercicios que íbamos planteando. Bueno muchachos, bienvenidos nuevamente a nuestro encuentro del curso de termoeconomía. ¿Cierto? Hoy vamos a iniciar con un ejemplo muy sencillo. Vamos a hablar un poquito de cálculos de flujo de exergía en un ejemplo muy pragmático usando software de ingeniería. A la altura de este curso no vamos a hacer de pronto tantos códigos o tanta programación o tantos balance de energía como se hacen en cursos como termodinámica o modelación precisamente, sino que este es un curso un poco más aplicado y podemos pasar directo a las herramientas. Claro que en el camino sí podemos ir discutiendo de algunos conceptos como para tener en claro y repasar. ¿Cuál es la idea de hoy? Hoy vamos a hablar, les repito nuevamente, vamos a hablar vamos a hacer una introducción a la herramienta. Yo sé que de pronto creo que alguno de ustedes ha manejado DW5 conmigo en otros cursos, si no estoy mal, ¿cierto? ¿Con quién? Ah, ok, listo, Gerson, contigo que trabajamos el ciclos orgánicos, ¿cierto? Ok, y Gustavo ha manejado antes el DW5, es primera vez. Ok, entonces Gerson, me voy a adaptar desde las necesidades de Gustavo y ahí igual también vamos a aprovechando a aprender cosas nuevas. ¿De acuerdo? Listo, muchachos. Entonces ahí están viendo la pantalla, ¿cierto? Ya, y ahora, a ver, ahí sí, listo. Entonces vamos a hacer una nota aquí rápida, ¿cierto? Hoy en el curso de termoeconomía tenemos los siguientes objetivos. Eh, calcular la exergía específica, vamos a calcular flujo de exergía, vamos a calcular lo que le llamaremos la exergía destruida, vamos a hablar sobre el costo material. Bueno, ustedes dirán, bueno, ¿y será que iremos a dar todo el curso completo ahora? Vamos a hablar sobre cómo calcular el costo material, pero es algo sencillo. Y vamos a estimar algo que se llama el costo exergético, el costo exergoeconómico. ¿Cierto? Entonces, esto va a ser los ítems que vamos a tratar hoy. Empecemos definiendo qué es la exergía específica. Recordemos, ¿cierto?, que la exergía específica la representamos como la letra phi y esa exergía específica, digamos que se define como la cantidad de energía que es capaz de producir un trabajo, ¿cierto? Yo les digo, como por ejemplo, siempre les digo, recordando en termodinámica, otros cursos, ¿cuánta energía no tiene el mar? ¿Cierto? El mar tiene mucha energía, pero si usted sumerge una turbina dentro de ese mar, usted va a generar un muy poca potencia o casi nula. Entonces,
a veces podemos tener mucha disponibilidad de energía, pero cero energía. Por ejemplo, una chimenea que esté botando vapor saturado. El vapor saturado per se tiene mucha energía térmica, pero si usted ese vapor saturado lo pasa a través de una turbina, seguramente las aspas van a mover porque no tiene energía. O sea que nosotros podemos tener altas cantidades de energía, pero esa energía es de baja calidad. ¿Por qué de baja calidad? Porque la calidad de la energía se mide a través de la exergía. Entonces podemos definir entonces que la exergía es la fracción de energía capaz de producir un trabajo. Ahora, ¿cómo se cuantifica la exergía? La exergía específica se cuantifica como la entalpía menos la entalpía en el estado de referencia menos la temperatura de estado de referencia por la diferencia de entropía. Entendamos que en este caso aquí lo coloqué como subíndice. Estos son estados de referencia que vienen siendo, son las propiedades de la sustancia que estamos estudiando a unas condiciones del entorno. Puede ser la temperatura de 25 grados Celsius y puede ser la presión de 100 kilopascales. Es decir, nosotros siempre para medir la exergía específica de cualquier flujo vamos a medir la condición real en comparación con la condición A o con las propiedades en la condición del estado de referencia. Entonces, a esto que está aquí, que tiene este cerito aquí abajo, son el estado de referencia, que equivale a 25 grados Celsius y una temperatura de 100 kilopascales, las propiedades en esa condición. ¿Entiendo? Hasta ahí vamos claro, vamos bien a esa velocidad. Ok, perfecto. Entonces, esa energía nosotros tenemos que cuantificar, o más bien tenemos que programar esta expresión en todas las líneas de flujo, ¿cierto? En todas las líneas de flujo de un proceso, si estamos trabajando con refrigerante, con aire, con vapor, con lo que sea, eso es fácil de programar porque tenemos la ventaja de que los programas de simulación de procesos químicos como el de WSIM ya nos calculan las propiedades. Nos dicho, nos adelantan mucho el proceso como tal. Ahora, esta exergía, como es específica, ¿qué unidades tendrá? Tiene unidades de kilojoules sobre kilogramo. Por otra parte, tenemos entonces el flujo de exergía. El flujo de exergía no es más que el flujo másico del proceso multiplicado, ¿cierto?, por la exergía específica de la corriente de flujo. Entonces vamos a tener una exergía, ¿cierto? ¿En qué unidades vamos a tener esa exergía? El flujo másico está en kilogramos por segundo, mientras que la exergía específica va a estar en kilojoules por kilogramo. Por lo tanto, los flujos de exergía, así como están, va a tener unidades de qué? De kilovatio. El kilovatio va a ser nuestra medición de flujo de exergía. Ahora, en un proceso, nosotros tenemos aquí un proceso. Vamos a suponer este proceso aquí. Vamos a suponer que aquí hay una corriente 1, aquí una corriente 2 y aquí tenemos una entrada de trabajo, un trabajo de entrada. Por definición, ya por definición, el trabajo es igual a exergía pura. Ojo que este trabajo viene siendo trabajo, vamos a hacerle la acotación que esto es trabajo de flecha, mecánico. Y eso es algo que le quiero explicar también. La exergía, ¿cierto?
Digamos que la exergía es la energía sin irreversibilidades. ¿Qué es lo que genera irreversibilidades? Recordando un poquito máquinas térmicas, la transferencia de calor. Entonces, los procesos donde no hay transferencia de calor son procesos de exergía pura. Por ejemplo, en energía cinética no hay calentamiento ni transferencia de calor. Y si despreciamos la fricción y otras cosas, entonces consideramos que la energía cinética es exergía 100%. La energía potencial es exergía 100%. El trabajo mecánico de flujo es exergía 100%. El trabajo mecánico de flecha es exergía 100%. ¿Por qué? Porque esos procesos en general tienen pocas irreversibilidades o en sí mismos, ¿cierto? No generan ninguna transferencia de calor. Solamente por recordar un poquito el concepto. Entonces, si tenemos un proceso, por ejemplo, aquí tenemos un proceso, podemos hacer un balance de exergía. Vamos a escribir acá de nuevo para que quede más claro. Yo tengo aquí mi proceso y tengo una entrada 1, tengo una salida 2 y digamos que aquí tengo una entrada de trabajo. En un balance de exergía, no es igual a un balance de energía, es distinto a un balance de energía. ¿Por qué? Porque la energía en sí es conservativa, pero la exergía no es conservativa. Es decir, ¿qué significa que la energía es conservativa? Que la sumatoria de energías que entran va a ser igual en proceso de flujo estable, claro está, va a ser igual a la sumatoria de energías que salen, sea trabajo, calor, listo. En cambio, en los balances de exergia no es conservativa. Y como no es conservativa, siempre debe haber un término más que me cuadre la suma. Y ahí es donde nosotros hablamos de la destrucción de exergía. ¿Cómo nos queda entonces un balance de exergía? Sumatorias de exergía, perdón, aquí exergía con la letra X, sumatoria de exergía que entra va a ser igual a las sumatorias de exergía que salen más la exergía destruida. ¿Qué es esa destrucción en exergía? Esa destrucción en exergía es toda la sumatoria de irreversibilidades. Es decir, por transferencia de calor, por por la condición de mezcla, por el desorden molecular, por la fricción, todas las irreversibilidades que a nivel microscópico para nosotros es difícil cuantificar, las podemos despejar aquí del balance de exergía. Listo, queda claro eso. ¿Cuál es la diferencia entre un balance de energía y un balance de exergía? Balance de energía es conservativo y los balances de energía no son conservativos precisamente porque la ley de incremento de entropía dice que la entropía siempre incrementa y siempre que ocurra un proceso, siempre que ocurra un proceso de 1 a 2, ¿cierto? E intervenga trabajo, intervenga otra cosa, siempre va a haber irreversibilidades. Por lo tanto, siempre va a existir exergía destruida. Ahora, ¿qué es lo que queremos nosotros cuando nosotros tenemos un proceso y queremos minimizar la exergía destruida? Minimizamos las irreversibilidades. ¿Cómo? Reduciendo la fricción, lubricando, reduciendo la temperatura, enfriando, mejorando las condiciones operativas, haciendo mantenimiento, etcétera, un montón de cosas. Y nuestro objetivo en general es buscar que la destrucción de exergía sea tan pequeña como sea posible. Definamos, bueno, aquí tenemos este concepto de exergía destruida. Definamos el costo. ¿Qué es el costo material? Normalmente en un proceso, digamos, en un proceso,
¿cierto? Donde tenemos aquí una entrada, un proceso consume materia y un proceso consume o produce energía. Y ambos tienen costos, es decir, la materia representa un costo y la energía también nos cuesta, ¿cierto? Ahora, hay dos tipos de costos, el costo energía y el costo materia. En este caso, nos vamos a definir qué es el costo material. Es algo que ya ustedes saben. El costo de material es el costo, ¿cierto? O el flujo de costos asociados al flujo de material. Por ejemplo, si en este proceso, ¿cierto? La entrada es, por ejemplo, un insumo químico, hay que cuantificar cuánto vale ese litro o ese kilogramo de insumo químico, ¿cierto? Entonces, ¿y cuál es el costo de la materia en unidades? Si estamos trabajando en pesos colombianos, sería entonces pesos por kilogramo, ¿cierto? Ese es el costo de material. Si estamos trabajando en energía, podemos estar trabajando en pesos por kilovatio, por kilovatio hora. Por kilovatio hora eléctrico, por kilovatio hora térmico, pero es decir, tenemos entonces unos precios, ¿cierto? Y el flujo de costos es el siguiente. Ese punto costo material, vamos a denotarlo como flujo de costo, va a ser igual a M punto material, ¿cierto? Al flujo de material por el costo material. Por ejemplo, si yo tengo que el costo material es de 300 pesos por kilogramo y yo tengo que un flujo másico de 2 kilogramos por segundo, ¿cierto? Mi flujo de costo va a ser entonces flujo másico, 2 kilogramos por segundo, multiplicado por mi costo material. Mi costo material va a ser 300 pesos por kilogramo. Se va kilogramo con kilogramo y finalmente me queda ¿cuánto? Que mi proceso está gastando 600 pesos por segundo. Y este viene siendo mi flujo de costo material. ¿Cierto? En definidas cuentas, costo material es igual a M punto por el costo material, donde M punto es el flujo másico en kilogramos segundo y CM es el precio o es el costo específico material. Costo específico. Uy, está lloviendo o no. Costo específico material, que este viene siendo ya en pesos por kilogramo. Listo. Vamos a verificar. Yo soy bastante, ustedes me conocen, soy bastante ortodoxo en esta vaina. Quiero verificar que los conceptos están claros. ¿Este término qué es? Exergía específica. ¿Este término cuál es? Flujo de exergía. Siento. ¿Esto corresponde a qué? Costo material, ¿cierto? Y este corresponde al flujo de costo. Y esto corresponde a la exergía destruida. ¿Qué diferencia tiene un balance de energía y un balance de exergía?
la destrucción de energía, ¿cierto? Que está asociada a las irreversibilidades del proceso, ¿cierto? O sea que el término energía destruida ciertamente es entonces un complemento algebraico para que se cierre algebraicamente la ecuación de igualdad. Entonces podemos cuantificar la energía destruida despejando de un balance de energía. Listo, ahora sí, con esos conceptos claros ya podemos estimar. Bueno, nos falta un concepto. Vamos a definir el costo exergo económico, el flujo de costo exergo económico. El flujo de costo exergo económico, perdón, el costo exergo económico, vamos a llamarle costo exergético económico, vamos a denotarla así para efecto de este curso. Este costo exergo económico va a ser igual al C punto M dividido X punto. Y esto, el costo exergo económico va a ser el flujo de costo dividido el flujo de exergía. Esto al final nos va a quedar en una unidad específica, ¿cierto? Porque el flujo de costos en unidades nos queda ¿qué? Nos queda en pesos por segundo y eso dividido entre la exergía, pero la exergía es en kilovatio, pero kilovatio es kilojoules por segundo. En ese caso, entonces, el costo exergoeconómico va a tener una unidad que es el peso por kilojoules. Ese va a ser nuestro costo exergoeconómico. Peso por kilojoule. ¿Cuál es el objetivo de la termoeconomía? ¿Cuál es el objetivo de optimizar, de utilizar esta herramienta para optimizar procesos? Es que no se nos crezcan demasiado los costos. ¿Cierto? Porque si se crecen los costos, si se crece este indicador, nosotros tenemos. Te va a aumentar. Aquí el costo te va a aumentar más y aquí el costo te va a aumentar, ¿cierto? Ok, ¿en qué parte? ¿Esta parte está clara? ¿Esto aquí? Lo del costo exergoeconómico. Perdón, tienen toda la razón. Menos mal que más. Es el flujo de costo. Exacto, es el flujo de costo. A ver. Vamos a hacer el siguiente ejemplo. Listo, ahí sí me escuchan. Listo, entonces les decía entonces lo siguiente. Imagínense que nosotros tenemos
un proceso, ¿cierto? O tres procesos por tener un producto final. El proceso uno, proceso 2 y proceso 3. ¿Qué pasa? Cuando la materia pasa de la línea uno a la línea 2, por ejemplo, aquí hicimos un calentamiento, aquí hicimos una separación y aquí hicimos, qué sé yo, un prensado, un filtrado, cualquier cosa. En todos los procesos estamos gastando energía y masa e insumos. ¿Qué es lo que está pasando? Que esta línea de flujo, cada vez que pasa por un proceso, el costo exergético va aumentando y va aumentando. Este costo exergético va aumentando porque la exergía se va destruyendo, ¿cierto? Mientras menos se destruya la exergía, digamos que este costo no se va a incrementar tanto. ¿Cuál es nuestra misión? Poder, en este curso, poder nosotros saber cuantificar, ¿cierto? En todos los procesos, cuál es el impacto que tiene cada proceso en el incremento del costo exergético, porque dependiendo de ese impacto que tiene ese proceso, nosotros podemos priorizar una mejora, una optimización o tomar decisiones. Entonces podemos decir, vea, este es un compresor, este es un calentador y este es un intercambiador. ¿En cuál se destruyó más energía? En este. Entonces, este es el que va a producir, te va a elevar mayor el costo, aplicando estas ecuaciones. Listo, ¿está clara esa parte? Ok. Entonces, vamos a hacer un ejemplo muy sencillo empleando software de DWSIM. Sin embargo, vamos aquí un momentico a dibujarlo. Yo voy a hacer lo siguiente, vamos a hacer un proceso bastante sencillo. Voy a comprimir aire. Entonces, aquí tengo un compresor. ¿Qué gasta el compresor? Trabajo de compresor, ¿cierto? Vamos a transformar aquí 100 metros cúbicos por hora de aire a 100, de 100 kilopascales, ¿cierto? Vamos a pasar esto a 500 kilopascales, de 100 a 500 kilopascales. Y para eso vamos a consumir esto y vamos a suponer que esto tiene una eficiencia de 75%. Una eficiencia isentrópica, ¿cierto? Yo les mandé a ustedes unos videos ahí, pero de todos modos, si está la oportunidad y no recuerdan un concepto, les recomiendo que repasen la eficiencia isentrópica de un compresor. ¿Qué es? La eficiencia isentrópica de un compresor es el consumo de trabajo real versus el consumo de trabajo isentrópico. Entonces, aquí tenemos una línea de material 1, ¿cierto? Y una línea de material 2. Pregunta, ¿cuánto me cuesta a mí el material en 1? Costo material de 1. ¿Cuánto es el costo material de 1? ¿Cuánto creen que ustedes? Esto es aire. No, déjenlo en unidad de masa. ¿Cuánto te cuesta a ti? Mira de dónde estamos tomando el aire, de la atmósfera, ¿cierto? ¿Cuánto te cuesta a ti kilogramos de aire? Mm, exactamente. O sea que mi costo material es 0 pesos por kilogramo. ¿Por qué? Porque estoy tomando aire aquí. Pero puede que no tome aire. ¿Qué tal que yo tomara hidrógeno? ¿Cierto? Ya estamos hablando de un precio. ¿Qué tal que yo tomara argón? ¿Qué tal que yo tomara un gas que vino de una separación y que ya hay un costo definido? En este caso, vamos a hacer una compresión de aire, ¿cierto? Y vamos a partir del precio del aire de 0 pesos por kilogramo. Listo. Este es el costo material. Pero aquí no solamente hay costo material. ¿Por qué? El compresor que está consumiendo trabajo, ¿cierto? Vamos a definir entonces un costo energético. ¿Cuánto es el costo energético de lo que me estoy consumiendo aquí? Suponiendo que esto sería directo, es proporcional al trabajo eléctrico.
¿Usted qué saben? ¿Cuánto vale el costo, cuánto es el costo eléctrico de nosotros aquí? Pónganle la tarifa, busquen ahí a Finia. Vamos a ponerle 800 pesos. ¿Quién? El kilovatio hora, ¿cierto? Vamos a hacer una pequeña conversión porque todo esto lo estamos analizando no en kilovatio hora, sino en kilojoules. Y vamos a convertir estos 800 pesos a kilovatio hora. Un kilovatio hora equivale a 3600 kilojoules. Si alguien tiene una calculadora a la mano, para no salirme, por favor me da el dato. ¿Cuánto me queda aquí este costo? Cero- 0.2 pesos por kilojoule. Me confirma, a veces me da lapsus también a mí. ¿Cuánto? Un kilovatio hora que equivale a 3600 kilojoules, ¿cierto? Cualquier dudita ahí, busquen en internet enseguida, pero sí, es eso. Listo. Listo. Entonces ya tengo aquí un costo energético, ¿cierto? 0.2 pesos por kilojoule, ¿cierto? Un costo energético para esta entrada y tengo un costo material aquí. Tengo un costo material aquí. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Hay que calcular, hay que definir unas condiciones de referencia. Entonces, yo voy a crear aquí un estado cero y ese estado cero va a estar a 100 kilopascales y 25 grados Celsius. Y en ese estado cero yo voy a tener que definir las propiedades. ¿Qué propiedades necesito? Entonces necesitaríamos armar, digamos que el siguiente cuadro. Entonces, aquí tenemos el estado cero, el estado uno y el estado 2. Tenemos que calcular, bueno, los flujos máxicos. En este caso, aquí cero no aplica porque es para coger simplemente propiedades. Flujo másico en uno, flujo másico en 2. Necesito las entalpías, necesito las entropías y necesito las temperaturas para poder calcular qué. Entonces, lo que voy a calcular lo voy a escribir en otro color para que quede aquí. Eso me sirve a mí para calcular la exergía específica, el flujo de exergía. Entonces, ya voy a tener aquí este cuadro donde voy contabilizando, ¿cierto? La termodinámica que me interesa saber en este caso. Entonces, vamos a simular este proceso en DWSync y vamos a completar esta tabla inicialmente. Ya sabemos que la exergía específica se computa como H menos H0 menos temperatura cero por S menos S0. Y la exergía simplemente es M punto por phi. Vámonos entonces a DWSync. Aquí abrimos el software. Este es el software de DWSync.
Entonces vamos a hacer un proyecto nuevo. Vamos aquí a darle archivo, nuevo modelo de proceso químico. Normalmente en el modelo me sale un asistente. Yo no suelo utilizar el asistente, sino que voy aquí enseguida a la pantalla en blanco. Entonces nos vamos aquí a configuración y lo primero que nos piden es que determinemos con qué sustancia vamos a trabajar. En este caso vamos a trabajar con aire. Yo suelo trabajar con compuestos separados. En este caso el aire está compuesto, ¿por qué? El aire está compuesto por una mol de oxígeno y 3,76 mol de nitrógeno. Entonces vamos a seleccionar el oxígeno, solamente es escribir aquí el nombre de la molécula, ¿cierto? El nombre del compuesto, seleccionamos oxígeno y ahora nitrógeno. Escribimos aquí nitrógeno y aquí queda nitrógeno inmediatamente. Entonces ya los compuestos están, ¿cierto? Aquí aparecen. Está seleccionado el nitrógeno y el oxígeno, que son los compuestos con los que vamos a trabajar nosotros. Definidos los compuestos, vamos y seleccionamos la termodinámica a usar. ¿Qué es la termodinámica a usar? La termodinámica a usar es básicamente las ecuaciones de estado que el solver va a utilizar para calcular las propiedades. En este caso nos vamos a termodinámica. Una de las más utilizadas para este tipo de modelo es la Penn-Robinson. Entonces vamos aquí. Entre todas estas propiedades, buscamos a Penn-Robinson y agregamos esas propiedades. Listo, ya definimos los compuestos, ya definimos la termodinámica. En este proceso, por ahora no vamos a trabajar con reacciones y vamos a configurar un sistema de unidades. En este caso, la temperatura está, vamos a trabajar este que se llama SI Ingeniería, que trabaja grados Celsius, kilogramos hora. Aquí tenemos la presión en bar. Si no nos gusta ese sistema, nosotros podemos crear uno nuevo. Entonces vamos a crear un nuevo sistema de unidades. Termo, termo, eco. Entonces yo quiero trabajar a temperatura en grados Celsius. La presión la quiero trabajar en kilopascales. El flujo másico en kilogramos hora. El flujo volumétrico en metros cúbicos hora. ¿Cierto? Vamos a trabajar flujo volumétrico, metros cúbicos hora, está bien así, y el resto está bien así. Entonces vamos a crear, ¿cierto? Y aquí nos sale entonces nuestro sistema de unidades. Nuestro sistema de unidades es el término termo-eco para el caso de esta simulación. Listo. En la interfaz que vamos a encontrar, todas las operaciones unitarias están aquí en esta paleta de opciones, ¿cierto? Tenemos aquí corrientes para flujos de masa y energía. Tenemos aquí cambiadores de presión, donde encontramos que compresor, placa orificio, segmento tubería. Tenemos aquí, por ejemplo, tanques de separación, mezcladores, intercambiadores de calor, reactores, columnas de destilación, algunos ítems de energía renovable como paneles solar, pilas de combustible, electrolizador, y todo lo que ustedes puedan, todo lo que pueden crear. Lo que no, entonces ustedes también podrían utilizar algunos bloques de Python, ¿cierto? O algunos códigos para poder hacer, digamos, alguna operación que aquí no está por defecto. Pero en general, con lo que tenemos aquí es suficiente para el nivel del curso. En este caso vamos a trabajar con un compresor. Un compresor es simplemente un cambiador de presión y aquí seleccionamos el compresor. Entonces simplemente arrastramos e inmediatamente por defecto se crean unas líneas de flujo.
Las líneas de flujo las podemos arrastrar, pero él por defecto, si cuando tú traes un equipo aquí, se trae sus propias líneas de flujo. Definamos entonces, lo primero que debemos definir es la condición en la entrada. Le damos clic aquí en uno y lo que vamos a hacer es definir las condiciones. En este caso, vamos a trabajar a 25 grados Celsius, vamos a trabajar a 100 kilopascales y vamos a trabajar de un flujo de 100 metros cúbicos por segundo como habíamos terminado. Le damos Enter e inmediatamente él soluciona el sistema que esté aquí. En este momento, sí, sí, el flujo de 100 metros cúbicos hora. 100 metros cúbicos hora. Entonces aquí si nos damos cuenta, no hay incremento en la presión porque no le he ingresado cómo vamos a operar el equipo. Entonces nos vamos aquí a donde está el compresor e inmediatamente nos pregunta qué tipo de cálculo vamos a utilizar. Entonces, lo que va a pedir el compresor en este caso va a ser el aumento de presión. ¿Cierto? Podemos hacer aumento de presión o definir presión de salida. Vamos a definir entonces una presión de salida. ¿Cuánto habíamos definido aquí? 500 kilopascales. Entonces vamos a definir que la presión de salida es de 500 kilopascales. Y la eficiencia isentrópica, que es la misma eficiencia diabática, ¿cierto? Va a ser, aquí está, 75%, ya estaba por defecto ese dato. Y ya inmediatamente el calculó. Fíjate que me está diciendo que para comprimir aire de 100, vamos a ver, quiero que cargue cerrado el 100 kilopascales. Para comprimir aire de 100 a 500 kilopascales a un flujo de 100 metros cúbicos por hora, este compresor se está consumiendo 7.55 kilovatios. Listo, entonces vamos a proceder a hacer los siguientes cálculos. ¿Dónde podemos hacer los cálculos? Afortunadamente, digamos que estos solvers o estos programas también cuentan con una plantilla de hoja de cálculos personalizada, que es como el Excel. Entonces, aquí nos vamos a ir, ya estando la simulación lista, una simulación muy sencilla, nos vamos a ir aquí a hoja de cálculo. Y en hoja de cálculo vamos a proceder entonces. El compresor le coloqué tipo de cálculo outlet pressure y le coloqué 500 kilopascales. Y el proceso termodinámico es adiabático, con una eficiencia adiabática de 75%. El flujo, me salgo del compresor y selecciono uno. Entonces, si le picas en uno, ahí te dice a qué temperatura, a qué presión y qué flujo volumétrico. Solamente ingresa el flujo volumétrico que calcula el flujo másico en función de la densidad inmediatamente. Perfecto, entonces seguimos. Listo. Ya aquí la simulación está lista, ¿cierto? Y ahora vamos a hacer entonces los cálculos de lo que aprendimos hoy. Vámonos aquí entonces ahora donde dice hoja de cálculo. En esta hoja de cálculo nosotros vamos a poder trabajar lo que queramos. En este caso, vamos a hacer
la misma tabla que teníamos aquí. Vamos a definir las líneas. Tengo la línea 0, 1 y 2. Voy a definir el flujo másico en kilogramos por segundo. Voy a definir la entalpía, kilojoule por kilogramo. Vamos a definir la entropía en kilojoule, kilogramo, Kelvin. Vamos a definir la temperatura en Kelvin. Y esto es línea de flujo. ¿Qué más dijimos que íbamos a mostrar en la tabla? La entalpía específica inmediatamente. La entalpía específica en kilojoules sobre kilogramo. Perdón, la exergía específica y el flujo de exergía. El flujo de exergía en kilojoule, eso va a quedar en kilovatios. Vamos y acomodamos esto bien organizado, bien elegante. Línea de flujo. Listo. Vamos a devolvernos nuevamente el proceso. De hoja de cálculo pasamos aquí a diagrama de flujo y vamos a definir una línea de referencia. ¿Qué quiere decir? Voy a traer una línea de material, la voy a colocar por acá, y esa línea de material va a ser mi estado cero. Entonces, para cambiarle el nombre, simplemente le damos clic aquí y donde dice objeto, escribimos cero y vamos a definir las condiciones. Bueno, se me olvidó definir una cosa. Vamos a entrar a 1. Al lado de condiciones de corriente aparece cantidades compuestas. Vamos a tener que definir la composición, porque el software por defecto estima todas las fracciones de composición igual. Fíjense que él dejó que el 50% es oxígeno y 50% es nitrógeno, y no es así. Entonces vamos a arreglar esto. Aquí en fracción molar vamos a colocar 1 y en fracción de nitrógeno 3.76. Y le vamos a dar a normalizar y aceptar cambios. Entonces, miren, ahora sí tiene la composición del aire. Tenemos la composición del aire. Listo, volvamos entonces. Estamos aquí en el estado de referencia. Vamos a definir la composición nuevamente. 1 de oxígeno, 3.76 nitrógeno. Normalizamos. Le damos a aceptar cambios. Nuevamente nos vamos aquí de cantidades compuestas, pasamos a condiciones de corriente y colocamos 25 grados Celsius y 100 kilopascales. El flujo no importa porque, vamos a colocarle 100, pero el flujo no importa porque a mí lo que me interesa son las propiedades termodinámicas de cero. Entonces aquí tengo flujo material 0 de referencia, flujo material 1 y flujo material 2. Me voy aquí a la hoja de cálculo y vamos a diligenciar. Entonces vamos a empezar, por ejemplo, con las entalpías. ¿Cómo capturamos la entalpía de aquí? Muy sencillo. Cuando estemos aquí en la celda, le vamos a dar clic derecho y le vamos a decir importar Flowsheet Object Property. ¿Qué podemos hacer aquí? Le damos aquí importar y luego le vamos a decir que nos muestre todos los objetos añadidos.
nos muestra los objetos añadidos, seleccionamos 0 y de 0 yo quiero la entalpía específica de mezcla. ¿En qué unidades? En kilojoule kilogramo. Le damos a aceptar. Ahí nos las muestra. Vamos a organizar un poquito los formatos de la celda para que no nos vamos aquí en formato, número, 2 decimales y listo. Entonces, mire, aquí me está calculando cuál es la entalpía que tiene la línea de flujo cero, donde la línea de flujo cero se encuentra a 25 grados, ¿cierto? Y 100 kilopascales. Ese es mi estado de referencia. Vamos entonces con la línea 1, importamos objetos añadidos, línea 1, entalpía específica de mezcla, kilojoule kilogramo, y vamos con la línea 2, importar objetos añadidos, línea 2, entalpía específica de mezcla, kilojoule kilogramo, y ahí tenemos entonces las entalpías de 0, 1 y 2. De forma análoga tenemos que hacer con todas las propiedades. En este caso vamos ahora con las entropías. Importar línea 0, specific entropy, kilojoule kilogramo, importar línea 1, specific entropy, kilojoule kilogramo Kelvin, línea 2, importar línea 2, specific entropy, kilojoule kilogramo Kelvin, listo. Vamos con las temperaturas. Importar 0, temperatura en Kelvin. Línea 1, importar 1, temperatura Kelvin. Línea 2, importar 2, temperatura Kelvin. Flujos másicos. Aquí no importa, ¿cierto? Vamos a dejarla ahí en blanco. Flujo másico de 1, importar línea 1, flujo másico. Aquí está flujo másico en kilogramos segundo. Línea 2, importar flujo másico, kilogramos segundo. Y ya tenemos todas las propiedades. Solo podemos agregar 0, simplemente vamos a eliminarlo, no importa aquí. ¿Hasta ahí vamos claros, muchachos? Ok. Igual, ahí les va a quedar también el video para que si quieren repasar o hacer pulir las cosas, lo hagan a su ritmo igual. Listo, entonces vamos a definir entonces la exergía específica y la exergía de flujo. Entonces simplemente, al igual que Microsoft Excel, podemos utilizar las celdas, ¿cierto? Para hacer cálculos que ustedes quieran. En este caso vamos a calcular la entalpía menos la entalpía en cero, que sería la celda E7 menos la celda E6, menos la temperatura de referencia, que sería la celda G6, multiplicada por la entropía menos la entropía de referencia, que sería entonces G7 menos G6. Perdón, F7 menos F6. Obviamente, en este caso me va a dar 0. ¿Por qué me va a dar 0? Porque resulta que las condiciones de 1, como estoy tomando aire de la atmósfera, coinciden con las condiciones de referencia. Vamos entonces a calcular
la exergía en 2. Yo desplazo la fórmula hacia acá abajo. Oye, quiero probar una cosa. No sé si esto será igual que Excel. No creo. Uno fija la celda en Excel es con... Exacto, con el signo peso. Vamos a ver con qué sale. Opa, ahí fijé esa celda. Vamos a ver si yo bajo. Sí, la fijo. E8. Ah, sí, la fijo. Listo. Entonces hay que fijar la temperatura y hay que fijar la entropía de referencia. Esto no lo sabía, lo acabo de descubrir. Aquí vamos a ver si fijo todo. El 6, 6 y el 6. Todas las condiciones del 6. Perfecto. Ya, o sea que si seguimos arrastrando aquí y tenemos un proceso con 10 líneas de flujo, voy a calcular todas las exergías en un solo arrastre. Eso queda bien. Ahora sí, vamos a calcular la exergía de flujo, que es multiplicar el flujo másico por la exergía específica. Eso sería entonces, en este caso, la celda D7 por la H7. Aquí tenemos entonces la exergía eh, específica de flujo. ¿Listo? ¿Y qué tenemos aquí? Finalmente, tenemos la tabla de flujos, entalpías, entropías, temperatura, exergía específica y exergía de flujo. Realicemos ahora el balance de exergía. Voy a colocarle como un título a esto. Balance exergía. Vamos a colocar aquí compresor, porque digamos que esto hay que hacerlo equipo por equipo, proceso por proceso. Balance exergía compresor. Entonces, en este compresor, vamos a ir aquí. ¿Cuáles son las exergías que están entrando? Sería la exergía en 1 más quién, más el trabajo, ¿cierto? Porque, porque por definición el trabajo en sí es exergía pura, ¿cierto? Entonces está entrando exergía en 1 más W es igual a quién? A la exergía en 2 más qué? Más exergía destruida. ¿Cierto? Entonces vamos a hacerlo, vamos a hacer algebraicamente la exergía destruida aquí para el compresor. Esto nos quedaría entonces para el compresor aquí X1, X2, o sea que el balance de energía, exergía me queda X1 más W compresor va a ser igual a X2 más exergía destruida. Por lo tanto, la exergía destruida para el compresor es igual a ¿qué? A X1 más W de compresor menos X2. ¿Cierto? Esta sería exergía destruida, nuevamente que quede bien. Sería entonces X1 más W compresor menos X2.
Pero vamos a calcular aquí exergía, energía entrada, exergía entrada va a ser igual al trabajo de compresor. No tengo aquí el trabajo de compresor, voy a llamarlo aquí entonces. Voy a definir entonces por aquí el W de compresor para poder contar con el dato específicamente. Entonces, aquí es igual al W de compresor. Voy a importar, me voy aquí a objeto, el compresor se llama C1 y por aquí debe estar, aquí tenemos la potencia requerida en kilovatios. Vamos a configurar las celdas a 2 decimales. Ahí tenemos entonces W compresor 7.56. O sea que la exergía de entrada es igual a la exergía en 1, que es la celda I7, más el trabajo de compresor, que es la celda D3. Ahí está, la exergía de entrada. Esto así está en kilovatios. Exergía de salida. ¿Cuál es la exergía de salida? La única exergía de salida es la exergía en 2, que corresponde a la celda I8. Y calculamos la X destruida. La X destruida en este caso sería la exergía de entrada menos la exergía de salida, sería entonces de 12 menos de 13. Entonces, en este proceso estoy destruyendo 1.13 kilovatios de exergía. Entonces, de los 7.56 unidades de exergía que me estoy gastando, el proceso está destruyendo, el proceso de compresión está destruyendo 1.3. Ahora, cosas interesantes aquí. Es que yo puedo generar inputs en esta hoja de cálculo. Por ejemplo, te voy a decir presión de salida y vamos a trabajar en la eficiencia compresor. Miren lo que vamos a hacer. Es una belleza en este caso este tipo de ayuda. No me explico por qué siguen siendo gratis hasta el momento. ¿Cuánto es la presión de salida que tenemos actualmente? 500. 500. Yo aquí voy a generar una celda. Voy a, voy a combinar esta celda como para que se vea elegante y vean el comando que está haciendo. Pero por lo pronto sí, por lo pronto no. Lo que quiero es manipular absolutamente todas las respuestas desde los cálculos. No quiero estar entrando al diagrama y cambiar las cosas aquí. Quiero centrarme que todo quede en la hoja de cálculo. Entonces, miren, la eficiencia del compresor, ¿cuánto es? 75. Ahora, ¿qué voy a hacer? Miren lo que voy a hacer. Voy a decir que esta celda que está aquí va a ser igual a D1. Y esta celda que está aquí va a ser igual a D2. Mire, y miren lo que va a pasar ahora. Estos valores
Le voy a decir que este valor me lo exporte. Exportar este valor, que es la presión de salida. Selecciono aquí, selecciono el compresor y aquí tenemos la presión de salida. ¿En qué? En kilopascales. ¿Y qué está haciendo este código? Lo que está haciendo este código es que el valor que yo estoy ingresando aquí, ¿cierto? Lo está exportando al diagrama de flujo. Entonces, si yo le coloco, por ejemplo, 600 y hago la simulación, vamos aquí al diagrama de flujo, usted se va aquí, 600, hace la simulación, mire cuánto es la presión. 600. 600. Y usted no modificó nada, no se tuvo que salir del diagrama de flujo. Vamos a exportar la eficiencia. Entonces, vamos aquí a exportar. Para el compresor, por favor, modifícame, toma ese valor y expórtalo al dato de eficiencia diabática. Entonces miren, por ejemplo, aquí. Vamos a volver al caso original, 575. Obviamente corro la simulación y miren que los datos cambian. Mira la exergía destruida, mira cuánto me consume el compresor, mira la exergía de salida y todas las propiedades acá. Si yo incremento la presión, me tiene que aumentar el W compresor. Entonces, incremento la presión, resuelvo y efectivamente se incrementa el W compresor, la exergía de salida incrementa y la destrucción de exergía también y todas las propiedades que dependan de ello. Cierto que es bastante versátil, ¿no? Entonces, listo. Aquí tenemos entonces los balances de exergía, calculamos la exergía destruida del proceso. Vámonos aquí y vamos a determinar el costo exergético. Vamos a determinar el costo exergético. Vamos a requerir algunos datos. Lástima que no deje espacio acá arriba para meter los datos de los costos. Pero listo, puedo hacer aquí al lado. Vamos a definir aquí costos. Costo material vale cero, ¿cierto? 0 pesos. Y el costo energético vale 800 pesos el kilovatio. Yo voy a combinar esto aquí, centrar esto por acá. Para tener esto en las dos unidades. Para tenerlo en pesos y tenerlo en kilojoules. Entonces esto sería la H13 entre 3600. Y ahí tenemos entonces punto 22. Este sería entonces en pesos. Kilojoule. Este sería en pesos. Kilovatio hora. Y este sería en pesos por kilogramo.
Teoría del costo exergético. Muy sencilla. La sumatoria del costo exergético por flujo exergético en la entrada es igual a la sumatoria del costo exergético por flujo exergético a la salida. Entonces, ¿cómo nos queda aquí? Costo exergético de la línea 1 multiplicada por la exergía de la línea 1 más el costo energético por el trabajo del compresor, por el trabajo de compresor, va a ser igual a costo exergético de la línea 2 por la exergía de la línea 2. El flujo de dinero sí es conservativo. Aquí no se mete la exergía destruida. Este es conservativo, ¿cierto? Este es conservativo de tal forma que ya tú puedes obtener aquí el costo exergético de la línea 2. Definitivamente, entonces aquí podemos calcular, vamos a calcular los costos exergéticos de uno, costo exergético de, vamos a llamarle costo exergético de compresor y costo exergético de la línea 2. Para calcular el costo exergético, vámonos aquí a la teoría. Tenemos que calcular el flujo de costos, el costo material. Costo material de un, no mentira, flujo de costo. Flujo de costo. ¿Qué es igual al flujo de costo? El flujo de costo es igual al costo material por el flujo másico. En este caso esto sería igual al costo material, que sería la celda H12, por el flujo másico de 1, que sería la celda D7. Aquí tenemos el flujo de costo para la línea 1, flujo de costo para el trabajo del compresor. El flujo de costo para el trabajo de compresor es el costo energético del compresor por la potencia. El costo energético del compresor sería la celda H14 por la potencia, que es la D3. ¿Esto en qué unidades me da? Esto me da en pesos por segundo. Esto me da en pesos por segundo. Vamos ahora por el costo exergo económico. Costo exergo económico. Vamos ahora por el costo exergo económico. Costo exergo económico. Vamos ahora por el 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 costo exergo económico.
de la línea 1. Costo económico de W. Lo que hacemos es simplemente que dividimos los flujos de costo entre el flujo de exergía. Para el caso de la línea 1 sería la celda de 18. No importa que nos dé 0 porque luego podemos asignarle valores. De 18 dividido la exergía de la línea 1. La exergía de la línea 1 es la I7. Ah, ok, sí, sí, claro. Ah, ok, en este caso vamos a dejarlo así, que eso lo podemos arreglar. Porque matemáticamente no difiera tanto, lo que uno hace es, sí, vamos a coger a uno, igual esto es matemática, vamos a coger a uno, vamos a colocarle 26 grados Celsius. ¿Cierto? En 26 grados Celsius lo que cambia es un tilín de temperatura, pero infinitesimalmente sería conveniente dejar esto así programado para evitar errores en cero. ¿Cierto? Entonces aquí tenemos entonces el costo de la línea 1, el costo exergético del compresor va a terminar dando este mismo otra vez, porque es exergía pura. Costo exergético del compresor sería entonces la exergía del compresor, perdón, el costo energético del compresor, que sería H14, dividido el trabajo del compresor, sería D3. Igual H14 entre D3. H14, pesos por kilo, esto es kilojoules. Ah, ok, sí, sí, está bien. Esto me da 0.22 pesos por kilojoule. A ver, me cuesta 0.22 pesos el kilojoule. Sería, no, está mal. Esto es de 19, perdón. Exactamente, el flujo de costo es el que tengo que dividir entre el flujo exergético, en este caso el mismo trabajo compresor. Y debe coincidir en este caso con el mismo costo de energía porque es exergía pura. Por eso que estaba sospechando. Listo.
¿Cuánto es el costo exergoeconómico de la línea 2? Hay que despejarlo, ¿cierto? Tendremos que despejarlo. Sumar el costo exergético de la línea 1 por X1 más costo exergético del compresor por W compresor va a ser igual a costo exergético de 2 dividido de la exergía en 2. O sea que la suma de estos dos la dividimos entre ¿quién? Entre el flujo de exergía 2. Entonces vamos aquí. Y esto va a ser igual a quién? A la celda D21 más la celda D22. Todo ello dividido entre el flujo de exergía 2, que viene siendo la celda I8. Aquí. Y entonces, no, aquí falta multiplicar. A ver, sí, aquí falta multiplicar. El D21 es el costo exergoeconómico multiplicado por la exergía en 1 nuevamente. La exergía en 1 es I7 por I7 y el D22 por la exergía del compresor, que es el trabajo del compresor, D3. Y eso dividido entre la exergía en 2 y eso es lo que quería. Si ven que incrementó el costo, ¿cierto? El costo incrementó. Esto está en pesos por kilojoules por kilojoule, ¿cierto? Incrementó el costo efectivamente. Entonces, ¿a qué se están asociando la destrucción la destrucción del valor? Se destruye valor cuando se incrementa el costo económico. Por ejemplo, si yo cojo esta eficiencia y la mejoro en un 90, ¿cierto? Voy a recalcular. Fíjate que pasa de 22 a 23,6, ¿cierto? O sea, no incrementa tanto, no incrementa tanto el costo exergético. No sé echar de tablas, pero bueno. Y listo. Entonces, muchachos, con esto terminamos por hoy. Fíjense que nos rindió bastante, ¿no? Listo, listo. Entonces, repasando qué aprendimos para hacer background, ¿cierto? La exergía específica, la exergía de flujo, la exergía destruida, que es el costo material y el costo del cerco económico, ¿cierto? Aprendimos entonces también que el balance de energía es conservativo, el balance de exergía no es conservativo, por lo tanto tiene implícito la exergía destruida. Y tabulamos la organización de, digamos, de las propiedades, cómo se presenta un análisis exergoeconómico en general, teniendo en cuenta el balance de costos.